Yo sentía ese dolor y lo sigo sintiendo. No justifico que se haya sacrificado de esa manera a una perrita tan noble como lo fue Laika. Nuestros relatos, nuestras historias y nuestros testimonios interespecie hoy están al lado de un gran escritor y de un gran periodista, Alberto Pérez López. Acaba de publicar un texto que se llama Vidas de Perros. Y en este libro se recopilan historias de protagonistas de otras historias, en donde no solamente el responsable de los hechos o el responsable de los sucesos es un ser humano, sino también su adorable mascota. Hoy me acompaña Alberto Pérez López y me acompaña también nuestro invitado, que es Bongo, su compañero inseparable, su compañero del alma. Alberto, bienvenido a este relato y a este testimonio interespecie. Muchas gracias, Jairo, por esta. Para mí es una sorpresa haber encontrado tu interés primero, inicialmente fue por el perro, y en la conversación inicial que tuvimos por el libro que recién ha salido al mercado con un buen suceso, debo decirlo. Además, con un nombre muy atractivo, Vidas de Perros. ¿Qué han significado los perros a lo largo de la historia? Claro, es Vidas de Perros, y fue también una búsqueda de cómo titular un libro que recogiera el espíritu del libro, porque son 11 relatos muy diferentes sobre una buena cantidad de perros. Le puedo decir que entre ellos, pues, desde mi infancia, incluso de perros que estuvieron en mi casa antes de que yo tuviera uso de razón, y perros que me han acompañado a lo largo del tiempo, y también de algunos perros famosos, conocidos. Claro. Hay unos relatos que hablan de, por ejemplo, el primer cuento, que se llama Más cerca de él, es sobre una de las 13 mascotas que viajaban en el Titanic. En el Titanic viajaron 13 mascotas que venían pues hacia los Estados Unidos con sus dueños. De esos se salvaron, creo que 4. Sí. 4 muy pequeños que los pudieron meter sus dueñas bajo sus abrigos y los subieron en el bote de salvavidas. Botes, sí. Pero otros no corrieron con esa buena suerte. ¿Por qué ha sido tan significativa la vida de los perros en estas historias que hoy traes en este relato y que consignas en este libro, Vidas de Perros? Esto es una cosa que yo he considerado que es una herencia familiar. Uh-huh. Puedo decirlo desde donde yo conozco de mi familia, y es mi abuelo materno, que se llamaba Enrique López. Yo no lo conocí, y él murió en unas circunstancias, en una noche de bohemia. Era un muy bohemio, pero era un amante de los animales. Te estoy hablando de la Bogotá de 1930, 1940, hace ya casi 100 años, y era una época en la que la gente no rescataba animales de la calle, no había ese especial cuidado por los perros ni por los gatos. Pues sí, la gente siempre quería los animales, pero los miraba apenas. Claro, y los perros eran expósitos, era normal que los perros fueran callejeros. Claro. Y era normal que los gatos fueran callejeros, y que en las calles había cabras, y en fin. Sí, y mi abuelo rescataba a los perros enfermos, los que él encontraba en la calle, desvalidos, los rescataba y los llevaba a la casa. Supongo que era una casa de esas de la Bogotá, por ahí en el barrio Egipto, tal vez. Casa grande, me imagino. Casa grande con un solar. Patio. Y todo, sí, pero de un barrio, digamos, también popular. Y mi abuelo recogía estos animales cuando eso no era, como te digo, una cosa habitual, corriente hacerlo. Sí. Y mi abuela le acolitaba a eso, no solo lo toleraba, sino que lo apoyaba. Y una noche, como digo yo en el relato, probadamente sobrio, llegó a la casa con un caballo herido. Entonces mi abuela le dijo, bueno, no, pero esto ya no exageremos. Claro, esto ya supera cualquier límite. Yo no lo puedo dejar entrar con el caballo, o sea, no, el caballo no entra. Entonces mi abuelo se enojó y le dijo, si el caballo no entra, yo tampoco. Y va, bueno. Y mi abuelo cogió el caballo y se fue. Este relato, esto que te estoy contando, es la historia que me contó mi mamá de ese episodio. Alguna vez que estábamos hablando,
precisamente sobre el amor de los animales. Me contaba esto de mi abuelo. Esa historia me da vueltas, me da vueltas. Siempre la recordé. Mi mamá vivió y murió en Cali y hace mucho tiempo, creo que la última vez que vino a Bogotá fue hace como 30 años, me dijo, acompáñame al cementerio a visitar el osario de mi abuelo. Entonces yo fui y eso me impactó mucho, porque además ella se acordaba exactamente dónde había sido y era casi una niña cuando mi abuelo murió. Entonces esa presencia del abuelo y de los animales siempre estuvo. Entonces cuando ella me cuenta esta historia y yo decido hacer el libro, digo, esta historia tiene que ir allá. Pero yo no le pregunté nada más. O sea, ¿qué pasó con el caballo? ¿Se reconciliaron mi abuela y mi abuelo no? Pero a veces es mejor no preguntar para poder darle vuelo a la imaginación. Esa historia sirve también para responder tu pregunta en parte, y es que eso viene es del ADN de esta familia mía, porque no hay, o sea, de estas generaciones, que ya son tercera generación después de mi abuelo, no hay nadie en esta familia que no ame a los animales y especialmente a los perros. Son varias historias, Alberto, y son varios relatos, aparte, por supuesto, de ese relato del Titanic, aparte del relato del caballo que es encontrado por el perro. ¿Cuál es la historia que tú recomiendas para quienes están interesados en conocer historias de vida de perros? Bueno, yo podría recomendar más que una. Hay una historia que se puso de moda ahora, de moda triste, diría yo, con la misión Artemis. O sea, la misión Artemis nos volvió a poner la atención y los ojos hacia la luna. Y en el caso mío, a recordar cuando fue el Apolo 11, pues en 1969, escribí un cuento que se llama Todas se llamaban Laika. ¿Tú te acuerdas, alcanzas a acordar de pronto en tu infancia, en nuestra remota infancia, que la mayoría de las perras se llamaban Laika? Laika, la mayoría, casi Laika, todas. la mayoría. Y era por Laika, la perra cosmonauta. Cuando yo estaba buscando las historias, recopilándolas, a mí la de Laika me pareció interesante y yo empecé a investigar. Leí muchísimo documentos, referencias de libros, informes sobre Laika. Y escribí la historia, es una historia que cuenta como en 3 o 4 planos narrativos los testigos que vieron partir a Laika sabiendo que Laika no iba a regresar. Encontré indicios de que hubo cierto dolor en ciertos miembros de la misión espacial que envió a Laika, eso fue en el año 57, en octubre, al espacio a orbitar la Tierra, en el Sputnik 2. Y cuento ese dolor que sentían ellos, porque yo sentía ese dolor y lo sigo sintiendo por ese animal, porque no justifico que se haya sacrificado de esa manera a una perrita tan noble como lo fue Laika, porque además Laika era muy noble, era una callejera. Allá la recogieron de una calle de Moscú y querían callejeras porque decían, tienen que tener cierta resistencia a cosas. Y ella lo que soportaba eran unos fríos infernales en Moscú. En Moscú, en las calles de Moscú, y murió asfixiada tal vez por el calor de la cápsula en el espacio. O sea, eso nunca se supo de qué murió ella. Se sabía que iba a morir, pero no. Yo ahí en el cuento planteo varias cosas. No solamente está hablando el alma de un escritor, sino que también estamos escuchando el relato de un alma enamorada de los perros, enamorada de los animales. En ese camino de Alberto Pérez López, que acaba de publicar el libro Vidas de Perros, no podría faltar también el protagonista de esta entrevista, Bongo. En este libro no está usted, pero con otro nombre. Entonces, sí, venga, Bongo. Bongo está aquí con nosotros. Ya viste que se desapareció. Compartió y se nos fue del set, pero Bongo ya viene en camino, Bongo. Háblame de Bongo, tu devoción por Bongo. Bueno, ¿cómo llegó Bongo a tu vida? Bueno, Bongo llegó Bongo es rescatado, pero antes de Bongo hay un antecedente, porque cuando mis hijas, te estoy hablando del año 2003, 2004, estaban pequeñas, ellas querían un perro. Yo les decía que no, pero no era por nada distinto al espacio, pero me convencieron. Bueno, esa historia es...
Y ese perro que se llamaba Tommy, un Golden Retriever, ese perro las acompañó a mis hijas hasta que fueron adolescentes. Incluso cuando en diciembre de 2015 muere, en noviembre de 2015 muere Tommy, una de mis hijas vivía y trabajaba en Guatemala, y yo le dije a mi esposa, no le vamos a decir, le vamos a contar cuando ya el hecho esté consumado, porque lo íbamos a dormir, o sea, había que dormirlo. Mi esposa no me hizo caso, la llamó un viernes a las 10 de la noche. A las 12 del día mi hija estaba en Bogotá. Y fue muy, muy emocionante, muy triste, porque ella lo cargó cuando lo iban a dormir. Y la primera foto que hay de Tommy con nosotros es ella cargándolo cachorrito. La primera vez que lo llevamos al veterinario, entonces como que llegó a la vida nuestra en brazos de ella y se fue en brazos de ella. Entonces yo dije, tengo que cortar la voz. Lo que todos decimos, no vuelva a tener un perro, no vuelva a tener un perro. A los 8 días abandonaron una perrita, la tiraron de un carro en un parque. Y mi otra hija, yo tengo 3 hijas, me mandó por WhatsApp la foto de la perrita. Mi hijo me contó. Yo ya sabía lo que ella pretendía. Le dije, ¿y qué quieres tú? Dijo, no, esa perrita no puede quedar abandonada. Entonces la trajimos, ella vive, todavía está con nosotros, está en Cali, se llama Alaska. Y Alaska, y bueno, eso le ayuda a uno también a paliar el dolor y el duelo por Tommy. Y un día estaba yo en el apartamento y mi hija, la que rescató a Alaska, salió. Ya vengo. Salió, yo no sé ni para dónde iba ni nada, eso era un mediodía. Claro. Y a los 20 minutos entró Bongo. Entró ella con Bongo. Bongo entró como si viviera ahí de toda la vida. Sí. Yo dije, ¿y este perro? Y detrás de ella también entró mi otra hija, la menor. Ella estudiaba en la Sergio Arboleda. Sí. Y ahí en un paradero de bus del sitio de la 11,73 aquí en Bogotá, estaba el perro acostado en el paradero, tranquilo. Entonces la gente se arrimó a mirar el perro. Mi hija no estaba allí, pero sí estaba una compañera de estudio que se había salido antes de clase para ir a alguna parte, se volvió para la universidad, llamó a mi hija y le dijo, venga, sálgase de clase que necesito mostrarle algo. Sabedora de que mi hija ama los perros. Por eso te digo que esto es de una generación. Vinieron y el perro se le vino a ella. Y la gente empezó a decir, ay, la quiere, lo que dicen, ya te adoptó. Claro. Y bueno, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dije, lo que su mamá diga, le dije. Efectivamente la mamá llegó para almorzar del trabajo, llegó, vio el perro y dijo, ¿y este perro? Le dije, no, pues lo acabamos de recoger, ¿nos podemos quedar con él? La respuesta de mi esposa fue, llévenlo a bañar al veterinario y que miren cuándo le pueden aplicar las vacunas. Entonces, no dijo que sí, pero dijo que era lo que había que hacer. Llegó Bongo, que es mi compañero, como dices tú. Es un perro un poquito estoico, él es muy indiferente, muy autosuficiente en sus cosas. Es más amistoso con la gente que en la casa, sí, como ciertos muchachos de la casa que son los afuera, sí. Y él es muy cariñoso, la gente se detiene a consentirlo, a mirarlo. Pero en lo fundamental, tu pregunta es si Bongo está en el libro. Sí, Bongo está en el libro. Hay un cuento que se llama Vida de perros, precisamente, que es como que recoge también el título del libro. Ajá. La verdad no le cambié el nombre, el perro se llama Baldor en el cuento. Sí, porque no fui capaz, claro. no tuve esa condición de poder bautizarlo de esa manera. Pero aparte de eso, digamos que Bongo también es como la síntesis de muchos de los perros, porque en ese también yo tenía, o sea, tantos perros que pasaron por mi vida, tenía que tener un cuento que más o menos los aglutinara con sus personalidades, con sus
con sus condiciones. Es otro de los cuentos, digamos, que tienen que ver con las mascotas mías. Pero no quiero dejar pasar uno. Yo cubrí la tragedia de Armero, Jairo. Sí. Yo llegué al otro día, enviado por el periódico El País, con el fotógrafo James Arias, no sé si tú lo Sí, recuerdas. Claro, lo recuerdo muy Yo bien. llegué y eso era un mar de lodo, una cosa impresionante. Sí, Hasta donde alcanzaba la vista era como el mar. sí. No había, el horizonte se perdía con el mar de lodo de lo que fue la ciudad. Y yo llegué como a una especie, a una casa que estaba semi escorada, ¿Sepultada? sepultada y escorada, como torcida, que era seguramente parte de una casa de una finca. Entonces yo me asomé por ahí, pues yo estaba, es que no recuerdo haber pensado que iba a encontrar, pero lo que me encontré me dejó impresionado, y una soledad. Estamos en un lugar muy solitario, eran como las 6:30 de la mañana, muy solitario, cuando yo distingo una figura humana, un señor que está cargando bultos, sacos de café, de sorgo, y los está tirando como cuando uno hace un camino con piezas de dominó, una cosa así, porque el lodo estaba fresco y olía todavía a azufre. Entonces era posible hundirse todavía en ese lodo, y él estaba haciendo un camino. Nos quedamos mirando, James puso su cámara para dispararla, y lo que estaba tratando, en medio de esa soledad, en medio de esa desolación, de esa devastación, había un perro atorado más adelante, y él estaba haciendo ese camino para que el tratar perro de rescatarlo, pudiera rescatarlo y regresar, traerlo. Y lo alcanzamos a ver hasta que él agarra el perro, se hizo el camino. Yo después me podía pensar, este hombre lo perdió seguramente todo, su familia, sus bienes. O sea, Todo. o de pronto lo único que le queda es el perro, o ese perro no es de él, pero lo va a rescatar. O sea, en medio de esa situación de ese apocalipsis que fue Armero. Yo quiero finalmente, Alberto Pérez López, que tú me des un mensaje para quienes hoy están pensando en sí, o tal vez no, me involucro con la vida de un perro. ¿Por qué puede ser tan importante un perro en la vida de un ser humano? Bueno, mire, cuando yo tenía no la duda, sino decía, es que no podemos tener el perro en el apartamento, que esa fue una percepción muy equivocada mía. Yo le comenté a un compañero mío de la empresa, le dije, óyeme, porque él tenía como 3 o 4 perros. Le dije, mis hijas están pidiendo un perro insistentemente, y se me dejan hasta la lista de cuánto vale el collar, cuánto vale el plato, que ellas ahorran para comprarlo, si el problema es ese. Y él me dijo una frase sabia, me dijo, tenga un perro, no sabes lo que tus hijas van a aprender con él. Tenía toda la razón. Tommy construyó parte de la personalidad. De las buenas cosas que tienen mis hijas son enseñanzas y aprendizajes de Tommy. Y algo más, este libro, yo sí quisiera decir algo que puede sonar inmodesto, Jairo, no solo tiene el valor de las historias de los perros. Cuando me preguntan, digo, este es un libro de perros, pero es un libro muy humano. Y es un libro para los amantes de los perros, sí, pero también para quienes de pronto tienen esas dudas que tú dices. Es decir, es apto para todos los públicos, pero sobre todo para aquellas personas que se quieren asomar a ese maravilloso mundo que hace más humanos a los humanos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.